Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos el programa de la próxima dimensión. El título puede parecer un poco extraño. El programa de esta noche lo hemos titulado Cuando el amor se enferma, refiriéndonos al odio. Esta noche vamos a hablar de lo que el espiritismo, la doctrina espírita, opina sobre el odio. También en algún apartado, hablando del odio, también comentaré mi propia opinión personal, mas no es mi deseo mezclarla en ningún momento con lo que dice el espiritismo. En esto siempre intento tener el máximo cuidado. Yo puedo tener la opinión que quiera sobre cualquier tema. Sin embargo, siempre trato de no mezclar mis opiniones personales con las bases, los fundamentos espíritas, porque no tienen nada que ver. Por ello, en esta noche, lo que más va a prevalecer, como siempre, es la opinión espírita del odio, ese sentimiento que muchos hermanos nuestros y hermanas estiman que es contrario al amor. Yo no creo que el odio sea contrario al amor. Nosotros odiamos personas, cosas, situaciones, lugares que nos han importado mucho y que nos importan mucho. Ya hablaremos de ello a lo largo de este programa. Antes de empezar propiamente con la cuestión del odio bajo la visión espírita, os voy a pedir que cerremos los ojos y elevando nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. Señor, en esta noche te pedimos la ayuda y el auxilio de los hermanos espirituales superiores, a fin de que podamos llegar al corazón de todos los hermanos y hermanas que nos escuchan por internet. Muchas veces hemos escuchado, como decía hace un rato, explicar a hermanos y hermanas nuestras, en refiriéndose a la cuestión del odio, que el odio es contrario al amor. Como sentimiento sí, pero personalmente, de modo personal, tengo mis dudas, porque nosotros odiamos algo que nos ha importado o que nos importa mucho, como decía. Odiamos aquello que hemos amado primero. Por eso el odio, tal vez yo no lo veo como algo contrario al amor. Lo que sí es contrario al amor es la indiferencia. Entre el que odia y el odiado
hay un vínculo importante, vínculo que no existe cuando sentimos indiferencia por alguien. Entonces yo creo que la indiferencia sí es contraria al amor, pero el odio, como decía Chico, es el amor que enferma. Por eso yo titulo el programa de esta noche Cuando el amor se enferma. Porque vamos a ver distintas situaciones esta noche, cómo las ve el espiritismo, cómo nos lleva a razonar sobre ellas y veremos que en definitiva, cuando el amor enferma, cuando el amor se deja invadir por las sombras, por sentimientos contrarios al amor, es cuando aparece la figura, el sentimiento del odio. Y casi siempre el odio lo sentimos por una falta de visión nuestra, porque no sabemos amar. Nosotros pensamos que para amar, para tener sentimientos de amor sobre alguien o con alguien, esa persona tiene que sentir el mismo amor que nosotros sentimos. Claro, según esto, no se cumple la regla que aparece en el Evangelio según el Espiritismo. Jesús nos lo avisó cuando nos aconsejó que amásemos a nuestros enemigos, porque si solo amamos a los que nos aman, no somos mejores que los que denominamos malos, porque entre los malos también se aprecian, se prestan cosas, en fin, existe toda una serie de relaciones. Entonces nosotros, si solo somos capaces de amar a los que nos aman, no tenemos mérito alguno. El mérito está, el verdadero amor se comprende cuando ese ser, esa situación nos causa daño y nosotros podemos ponernos por encima de esa situación y no obstante continuar amando a esa persona. Aquí pensaréis que teorizando son muy fáciles las cosas y que cuando llegan los casos prácticos ahí aparecen las dificultades y tenéis razón. Pero yo os voy a anteponer un pensamiento y es que en los casos prácticos, cuando llegan las prácticas, no estamos exentos de seguir utilizando la inteligencia. Es decir, parece que cuando nosotros tenemos que poner en práctica algo, parece que hay que olvidarse de la inteligencia y solo practicar. Esto no es posible. Debemos seguir pensando y seguir utilizando la inteligencia. Y veremos que utilizando la inteligencia, odiar es algo que no es inteligente. Ya no es que no sea cristiano, que desde luego no lo es, ni no sea espírita, claro que no lo es, pero es que ni siquiera es inteligente odiar. Nosotros muchas veces, cuando tratamos de convencer, cuando alguien nos trata de convencer, oye, ¿por qué no cambias de sentimientos para esta persona? ¿Por qué no? Ah, es que yo soy así. Siempre rematamos las cuestiones con la misma afirmación, es que yo soy así, no puedo cambiar de un día para el otro. El verbo ser y el estar no son lo mismo. En verdad, cuando decimos yo soy así, estamos cometiendo un gran error lingüístico, desde luego, porque tanto de significante como de significado.
eh, todo en este universo está sujeto al cambio. Por lo tanto, decir yo soy así y así voy a estar, parece que añadiésemos así voy a estar eternamente, es bastante absurdo. Sería más lógico decir yo ahora mismo estoy con este sentimiento de, de, de poco amor y, y de mucha, a veces de mucha rabia hacia esta persona, pero espero que con el tiempo y mi trabajo constructivo sobre mi propio interior, sobre mis propios sentimientos, haga que este sentimiento cambie. Ahí sí estamos en realidad entendiendo la situación. Pero cuando decimos es que yo soy así, ahí estamos equivocándonos. Tenemos que tener presente que nosotros somos seres perceptibles, no somos dioses, somos hijos de Dios, pero no somos Dios. Entonces, eh, como hijos de Dios participamos de su eternidad, pero somos perfectibles, es decir, para eso está la reencarnación, para ir mejorando poco a poco. Por lo tanto, decir yo soy así es algo que ya debemos desviar de nuestro vocabulario. Tal vez valga más decir, en este momento tengo este sentimiento de odio, que haré todo lo posible por desviar. Ahí ya nos estamos poniendo en la tesitura del trabajo constructivo, pero cuando decimos yo soy así, ya estamos negándonos a nosotros mismos el progreso. No es que se lo neguemos al que odia, nos lo negamos a nosotros mismos. Entonces, por eso me permito aconsejaros la utilización siempre de la inteligencia, porque no está reñida en absoluto. Si vamos al libro de los espíritus, cuando nos habla de Dios en el capítulo primero, dice que Dios es la causa primera de todas las cosas, es la inteligencia suprema. ¿Cómo va a estar mal emplear la inteligencia que tenemos, que es muy exigua, pero bueno, es la que evolutivamente merecemos a través de los caminos que hemos recorrido en otras existencias y en esta? Por lo tanto, si Dios es la inteligencia suprema y es la causa primera de todas las cosas, nosotros no somos las inteligencias supremas, desde luego, pero somos también somos principios inteligentes, somos espíritus. Por lo tanto, debemos de emplear también cuando pasamos a la práctica de las cosas, que ya no es la teoría, que surgen en nuestra vida las pruebas esas tremendas en las que alguien se lleva a nuestro marido o a nuestra esposa, el mejor amigo que teníamos resulta que de buenas a primeras eh, no solo no se olvida de nosotros, sino que además nos hace la vida imposible. Eh, por causa de alguien perdemos el trabajo, perdemos la calidad de vida. En fin, puede haber muchísimos motivos para odiar a las personas. Ya veremos a lo largo, como digo, de este programa, de cómo utilizando la inteligencia enfocada hacia la luz, hacia la claridad de la ley de Dios, nosotros vamos a encontrar fuerza dentro de nosotros mismos para no seguir con esos sentimientos de odio que un buen día tendrán que cambiar, porque el odio no hace más que dejar en stand-by o ahí soterrado el amor, pero el amor existe. Yo odio a mi pareja porque me ha sido infiel, por ejemplo, pero le odio porque le amo, en definitiva. Y entonces ese hecho de la infidelidad yo no lo puedo soportar. Por eso entierro el amor que siento sobre esa persona y saco de mí un sentimiento
eh, que enmascara el amor que existe hacia esa persona. A eso me refiero. Eso es muy importante que percibamos esto. Entre seres que se odian no existe indiferencia. La indiferencia para mí, personalmente, entiendo que sí es contraria al amor. Pero no el odio. El odio solo enmascara, soterra el amor, el gran amor que sentimos por alguien que probablemente no tiene los mismos sentimientos hacia nosotros y está en su derecho. Y si no lo vemos así, queridos hermanos, habrá que revisar nuestras nociones de democracia o de libre arbitrio de nuestros hermanos y hermanas, porque nadie es de nadie. Nosotros es que a veces tratamos a nuestras parejas, a nuestros maridos, a nuestras esposas, a nuestros novios, novia o pareja simplemente como si fuese una posesión nuestra, y no lo es. La persona, las personas están en su derecho, los hermanos, las hermanas de camino están en su derecho de permanecer a nuestro lado el tiempo que consideren oportuno. Del mismo modo que nosotros tenemos el mismo derecho y no nos gustaría que nadie diciendo que nos ama mucho intente imponernos un sentimiento, unos sentimientos que ya no tenemos. Eso es una equivocación. De modo inteligente, si lo miráis, es una equivocación. ¿Qué vamos a sacar? ¿A dónde nos llevará impedir que alguien salga de nuestra vida o lo que es lo mismo, obligarla a permanecer con nosotros cuando hay una ausencia de sentimientos hacia nosotros? Que nosotros lo amamos mucho, ya, pero es que una pareja es cosa de dos, no de uno solo. Entonces, todos estos razonamientos, estas reflexiones hay que hacerlas. Muchas veces el motivo de los odios vienen dados por infidelidades de este tipo, me robó a mi marido, a mi esposa. Es que hay una equivocación terrible en ese sentimiento de odio, y es que la otra persona no es nuestra posesión. Los seres humanos no son objetos, son seres humanos y tienen su libre arbitrio y toman sus decisiones. Muchas veces este sentimiento así, este pensamiento, estas reflexiones serias, profundas, nos ayudan a evitar ese sentimiento de odio. El Evangelio según el Espiritismo, ese tratado de todas las ciencias, que para mí no existe ningún otro libro con mayor cantidad de principios científicos que el Evangelio según el Espiritismo, nos avisa bien sobre esta cuestión. Y es que nosotros, cuando no aceptamos una decisión de nuestros hermanos, estamos propasándonos en nuestra relación con ese ser, sea esta del tipo que sea, aunque sea nuestro propio hijo. Porque fijaos que el Evangelio según el Espiritismo explica que el amor tal y como Dios lo entiende, que no tiene nada que ver con lo que entendemos nosotros, claro está, el caso más cercano que ponen los espíritus a ese amor es el amor que una madre siente por el hijo. Una madre, aunque
el hijo le haga lo que le haga, no importa lo que, no deja de amarle. Jamás. Entonces, esa misma madre, si dice que odia a su marido, por ejemplo, porque le fue infiel con otra, hay que decirle a nuestra hermana, sintiéndolo mucho, que no ama al marido. No. Porque el amor es ese sentimiento que se iguala con el que una madre siente por un hijo. El hijo puede hacer lo que quiera, que una madre le sigue amando. Entonces, si el marido te ha sido infiel y tú dices, eh, no le odio porque me ha sido infiel, hay ahí un error. Tú no le odias, tú le amas, pero esa infidelidad, ese hecho, impide, soterra el verdadero amor. Entonces, tenemos que reflexionar sobre este hecho, que no podamos continuar con alguien la vida en virtud de las decisiones que toma ese alguien, es una cuestión. Pero, además de eso, odiarle, ahí es donde nos equivocamos. Por eso Jesús nos aconsejó amar a nuestros enemigos, porque en verdad nuestro enemigo no se convierte en enemigo nuestro de la noche a la mañana. A veces hay que hallar las razones en otras existencias. Entonces es alguien al que hemos amado mucho y que Él nos ha amado a nosotros, o ella. Por lo tanto, tenemos que reflexionar y pensar. Una cosa es no continuar la convivencia con alguien y otra muy distinta es que como no podemos continuar poseyendo, entre comillas, a ese alguien, entonces ya le odiamos. Nosotros no somos, no estamos autorizados por la ley de Dios, por las leyes naturales, para poseer a ningún hermano o hermana nuestra. Estamos nada más autorizados para, iba a decir, poseer cosas, pero es que ni siquiera eso, porque también el Evangelio nos informa que todos los bienes, todo lo que hay en el universo es de Dios nuestro Padre. Nosotros somos meros administradores, o sea que poseer, no podemos poseer nada. No me voy a referir a aquello de las camadas de electrones que palpamos a cada momento y que nos pensamos que tocamos la mesa, que tampoco tocamos la mesa, ni yo toco el ordenador. O sea que tenemos que andarnos de verdad ya en serio, con mucha reflexión cuando tenemos esos sentimientos contrarios a la ley de Dios por un hermano o por una hermana, porque a veces son evitables. Siempre lo son. Únicamente de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestras reflexiones, depende mudar esos sentimientos. Otras veces la razón del odio es que alguien mató a un ser querido nuestro. Aquí hay varios errores, queridos hermanos. La muerte no existe, solo afecta al cuerpo. Lo primero es eso, ese ser amado nuestro sigue viviendo, a pesar de que ese alguien haya haya conseguido terminar con la vida orgánica, el espíritu de ese ser amado nuestro sigue viviendo. Y en cuanto a no sentir caridad
por ese ser que mató a un ser querido nuestro, el error incluso va más allá de lo que nos puede parecer. Ignoramos las leyes divinas concretas, cómo funcionan en cada caso individual nuestro. Tenemos que pensar que para esa muerte ha tenido que haber unas razones espirituales de peso que nosotros ignoramos. Recordemos que en el Evangelio también viene que ni una sola hoja se mueve sin el permiso de Dios nuestro Padre. Jesús nos advertía de esto. Entonces, si ni una sola hoja se mueve, queridos hermanos, sin el permiso de Dios nuestro Padre, ¿cómo podemos pensar que alguien amado nuestro se va para el mundo espiritual a manos de otra persona, alguien lo mata y eso no tiene un sentido, no tiene un porqué? Esto no quiere decir que lo que haya hecho ese ser no esté bien, es decir, no vayáis a pensar con estas mis palabras que cuando alguien mata a alguien es porque está bien hecho, porque tenía un karma o, como se dice en otras culturas, un karma o una deuda, como dijimos los espíritas, de otra época. No. Alguien que mata a alguien comete un crimen. Solo Dios tiene el derecho de disponer de nuestra vida, no nadie más. Por lo tanto, todo aquel que dispone de la vida de otro es un crimen. Pero, queridos hermanos, no es la casualidad. Los criminales existen, pero cuando alguien comete un crimen, lo hace casi siempre en la persona de espíritus, de hermanos, hermanas nuestras, reencarnados, que en el pasado tenían una deuda de ese tipo. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente justo y no permite injusticias. Entonces, no quiere decir que ese ser, ese criminal, sea instrumento de la ley de Dios, en absoluto. Ese criminal, ese hermano o hermana errado que comete un crimen, está actuando bajo su libre arbitrio. Las leyes de Dios son de amor, no de odio. Pero lo redirigen hacia hacia espíritus, mejor dicho, que en su pasado tienen una deuda similar o parecida. Este es el motivo por el que debemos pensar y que si Dios ha permitido en definitiva esa situación, ese hecho, tiene que haber razones espirituales que lo justifiquen. A eso me quiero referir. El amor, queridos hermanos, es un sentimiento muy fuerte y no necesita recompensa, no necesita pagos. El amor ama, nada más. No necesita ni que le amen, ni que le correspondan, ni... El amor ama. Por lo tanto, tenemos que reflexionar si cuando odiamos a alguien, en razón de que nos abandonó, de que no nos quiere, de que esto, de que lo otro, siempre tenemos un motivo, hay que ver si esa cuestión es como nosotros decimos, o en realidad tenemos que reflexionar y entender que o bien no amamos a ese ser o
estamos, si decimos amarle, tenemos que mudar nuestro comportamiento y nuestro sentimiento. Poquito a poco, porque todos entendemos que necesitamos un tiempo más o menos largo para transformar esos sentimientos contrarios a la ley de Dios en otros sentimientos afines a la ley de Dios. Jesús nos ayudará mucho. Sus últimas palabras en la cruz no fueron de acusación para aquellos que le estaban matando, sino, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto nos ayudará porque, decidme, ¿alguien tenemos un motivo mayor que el que tenía el Divino Maestro en ese momento? Porque alguien haya hablado de nosotros mal, bueno, no es un motivo para odiarle, en absoluto. Ese hermano o esa hermana que ha hablado de nosotros pestes, por así decirlo, pues está en su derecho de calificarnos como mejor lo entienda. Nosotros no somos lo que los demás dicen. Somos lo que nosotros pensamos, hablamos y actuamos. Eso es lo que yo soy. No, yo no soy lo que dice otro hermano u otra hermana. Eso no pasa de una calumnia o de maledicencia. Y otra cosa con referencia a esto, parémonos a reflexionar, porque también el Evangelio, según el Espiritismo, nos dice que debemos de escuchar y de reflexionar sobre lo que nuestros enemigos dicen de nosotros. Porque los enemigos, como no nos quieren bien, no tienen ningún problema en decirnos aquello que hacemos mal. Nuestros amigos, como nos aman, pues los pobres no dicen nada. Todo lo que hacemos está bien y nos lo aguantan todo, nos lo resisten todo. ¿Por qué? Porque nos aman. Pero claro, los enemigos, como no nos aman, pues no tienen inconveniente en decirnos 4 verdades, porque a veces el enemigo, tenemos que recordar que no pasa de ser un hijo de Dios como nosotros. Es un hermano nuestro. Y si Dios permite esas afirmaciones, a veces los espíritus se sirven de nuestros enemigos para que nos digan lo que estamos haciendo mal. Porque claro, los amigos son incapaces, los pobres, de decirnos 4 verdades. Entonces, utilizan a los enemigos. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre cuando decimos, es que yo le odio porque habló mal de mí. Reflexionemos primero si eso que habló mal, que no nos ha gustado, realmente es verdad lo que dice. Si no es verdad, no nos preocupemos. Nosotros no somos lo que dicen nuestros enemigos. Somos lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos, insisto. El problema es que lo que diga sea verdad. Entonces tenemos un problema, pero lo tenemos nosotros, no el que habla mal de nosotros. Por lo tanto, cuando alguien habla mal de nosotros debemos de reflexionar. El amor, recordemos que el verdadero amor no consiste en una inactividad. No solo no espera nada, sino que además da. El amor consiste en el verdadero amor, busca la felicidad de los demás, no la suya.
El amor no es egoísta, no pide nada a cambio y busca dar antes de recibir. De modo que reflexionemos. El amor es contrario al egoísmo. Luego, ese sentimiento de desamor que se refleja en nosotros como odio no está muy justificado. Reflexionemos pues sobre todas estas cuestiones que a veces ponemos de disculpa, entre comillas, para odiar a alguien. Otras veces también decimos que odiamos a alguien porque por culpa suya hemos perdido un empleo, una casa, un lugar, una situación ventajosa. Pero volvamos a la hoja aquella de la Biblia. Nada ocurre de casualidad, sino con causalidad. Y nada se mueve en este mundo, ni una sola hoja, sin que Dios lo autorice. Seamos de la religión que seamos, aunque usted no sea espírita, ni crea en los fundamentos espíritas, en las bases espíritas. Usted habrá leído esto, de que ni una sola hoja se mueve en el mundo sin el permiso de Dios nuestro Padre. Entonces, cuando Dios permite esa situación de que de que nosotros perdamos el empleo, una casa, un lugar